Hola a todas y todos y continuamos en el Laboratorio de Semioquímica Aplicada de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. En este momento estamos en la cámara de crecimiento, en donde se colocan en esta cámara la mayoría de los ensayos biológicos que se desarrollan acá en el Laboratorio de Semioquímica Aplicada. Pero yo creo que es bueno que entendamos algo de qué se trata un laboratorio de semioquímica aplicada. Semioquímica significa ese diálogo que existe entre las distintas especies a través de señales químicas. Seguramente ustedes han escuchado en algún momento decir que una persona tiene química con otra persona y finalmente terminan o teniendo algún tipo de relación amistosa o amorosa o de cualquier tipo de relación muy afectuosa porque existe química entre esas personas. Pues realmente esa química es real, no es ficticia. Se trata de feromonas. Las feromonas son semioquímicos y son señales químicas que ocurren entre individuos de una misma especie. Pero también existen señales químicas entre individuos de distintas especies, que es a lo que se le denomina aleloquímicos. Por tanto, la semioquímica estudia dos grandes grupos de sustancias químicas que se sintetizan en los seres vivos. Por una parte, las feromonas para especies, para individuos de la misma especie, y por otra parte, aleloquímicos entre individuos de distintas especies. Bueno, de esos grupos de sustancias químicas, pues nosotros estudiamos fundamentalmente los aleloquímicos, aunque también se estudiarán más adelante las feromonas, porque ambos grupos tienen aplicaciones en el sector agroforestal y estas aplicaciones van encaminadas a la sustitución de productos químicos sintéticos y por supuesto hacer estos modelos de producción más amigables con el medio ambiente. Yo voy a aprovechar a mostrar algunas cosas, algunos ensayos que se tienen aquí en el laboratorio y fundamentalmente se intenta demostrar cuáles sustancias químicas son esas que interfieren el crecimiento de otras plantas, que generan unas plantas e interfieren el crecimiento de otras plantas o que pueden estimular el crecimiento de otras plantas. Y estamos hablando de aleloquímicos, lenguaje entre las plantas a través de sustancias químicas, dicho de otra manera. Y esto desde el punto de vista biotecnológico tiene una aplicación importante, porque una vez que entendemos cuáles son las sustancias químicas que interactúan entre las plantas o entre plantas e insectos, entonces se podrían aislar estas sustancias o producir estas sustancias y obtenerlas también a partir de determinados extractos, estas sustancias, y utilizarlas en la agricultura, ya sea como bioherbicidas, como bioplaguicidas, como biobactericidas cuando se trata de trabajar con microorganismos. En este caso pueden ser biofungicidas o pueden ser biobactericidas. En fin, la biotecnología tiene una amplia aplicación una vez que se conocen estas interacciones químicas a través de este lenguaje químico para poder ser utilizada en proyectos de innovación. En este caso, le he planteado la producción de bioplaguicidas para la sustitución de los plaguicidas químicos sintéticos, que tanto daño han hecho, tanta contaminación han provocado en aguas, en suelos, en aire y en alimentos. Bien, les voy a mostrar esta pequeña simulación. Por ejemplo, aquí tenemos una planta invasora, que esto es Acacia albata. Acacia albata o aromo, como todos lo conocemos, es una planta que es una de las más invasoras, una de las fabáceas más invasoras en todo el mundo. Y esta otra que la está acompañando es Nothofagus obliqua, una especie nativa de Chile. Es decir, es nativa acá en Chile y por tanto esta especie Nothofagus obliqua fue establecida en un sustrato obtenido bajo el dosel de Acacia albata. Por supuesto que ese sustrato tenía semillas. Las semillas germinaron, pero antes de que germinaran las semillas se colocaron estas plantas de Nothofagus obliqua. Las plantas de Nothofagus obliqua comenzaron a crecer lentamente, pero
miren la competencia desigual, cómo inmediatamente germinaron las semillas de la planta invasora, de la Fabacia invasora, de Acacia albata, y la ha superado en tamaño de una manera llamativa, de una manera significativa. Ahora, aquí no se le ha añadido ningún otro tipo de sustancia que no sea el sustrato obtenido bajo el dosel de Acacia de albata. Pero ¿qué está comenzando a ocurrir? Si ustedes se percatan, se han comenzado a secar hojas de algunas de las plantas de Nothofagus obliquo, de la especie nativa, comenzando de abajo hacia arriba. Esto es un proceso gradual que va a ir provocándose porque los metabolitos secundarios, los aleloquímicos que son liberadas por la especie invasora, va a comenzar a hacer efecto sobre la especie nativa. Y además, este sustrato tiene también metabolitos secundarios, tiene aleloquímicos que han sido acumulados de mucho tiempo y que también ejercen una función inhibitoria sobre la especie nativa. Ahora, si permanecen más tiempo, va a ocurrir lo siguiente. Si ustedes se percatan, todas estas especies que están creciendo acá, en un modelo similar al anterior, son especies, este es Acacia albata, la Fabacia invasora, y miren lo que ha sucedido con la especie nativa. La especie nativa ha muerto. Todavía queda una relativamente viva aquí, pero va muriendo progresivamente. Y esto es a causa de esta interacción biótica. Entonces, si este modelo nos está indicando que la especie invasora sintetiza, es una maquinaria poderosa para sintetizar biomoléculas, en este caso aleloquímicos, que es un tipo de semioquímico, que interfiere el crecimiento, también la germinación de especie nativa, y es capaz de provocar esta situación de mortalidad, entonces podríamos pensar de que hay metabolitos secundarios, de que hay compuestos aleloquímicos sintetizados por esta planta que pueden ser de interés biotecnológico. Esto es un modelo que explica este tipo de relación biótica y además de eso cómo pudiésemos generar productos biotecnológicos que después pudiesen ser de interés para el sector agroforestal. Muchos de estos estudios primeramente se realizan a través de interacciones bióticas a nivel in vitro, a nivel de placas de Petri, donde se colocan extractos extraídos de algunas de estas plantas, y en este caso aquí tenemos semillas, por ejemplo, de Nothofagus obliqua, y estas semillas están establecidas en estas placas de Petri desde hace bastante tiempo y sin embargo no se ha obtenido germinación. Quiere decir que los extractos, en este caso se está utilizando un extracto que no es de Acacia albata, sino que es de otra fabacia, que es de Teline mons pesulana, otra especie fabacia invasora, y estos extractos son tan poderosos que inhiben la germinación de esta planta. Estos son extractos a partir de la parte foliar de Teline mons pesulana. Y le podemos mostrar también algunas de estas otras interacciones bióticas. Vamos a tratar de acercar acá esta bandeja. No sé si se va a observar, esto es una planta indicadora. En el caso de los estudios semioquímicos, usualmente utilizamos plantas indicadoras, y una de las plantas indicadoras es la lechuga. Como mismo Arabidopsis thaliana se utiliza en genómica, en el caso de los estudios aleloquímicos, la lechuga y otras especies también de hortalizas son especies indicadoras importantes, como el rábano, por ejemplo, el tomate también, la col. Pero la lechuga es la planta insignia de estos trabajos de semioquímica aplicada. Si ustedes se percatan, acá es como si fueran incrementándose de menor a mayor. Acá, por ejemplo, estas plantas las tenemos en suelo nativo, estas plantas indicadoras, no se le ha aplicado ningún tipo de extractos. Sin embargo, estas plantas que están acá en esta parte inicial, quizás de aquí hacia acá, pudieran observar ustedes que existen plantas que ya han comenzado a morir. Las plantas han disminuido el tamaño en relación al resto, y eso es
por la acción de los extractos. Los extractos de las especies invasoras que son ricos en aleloquímicos no matan a las plantas de inmediato. Esto es un proceso que va ocurriendo de forma lenta y ocurre así en la naturaleza. De manera que lo que tratamos es de imitar los tipos de relaciones bióticas que ocurren en la naturaleza. Aquí va disminuyendo el crecimiento poco a poco, va perdiendo la capacidad fotosintética, va afectándose el sistema radical, hay muchos daños a nivel anatómico y morfológico y por supuesto a nivel también de la maquinaria fotosintética hasta que finalmente la planta perece. Pues para todo esto hay que trabajar con diferentes herramientas. Hay que tener germinadores, por ejemplo, para obtener plantas. Cuando se trabaja con plantas nativas, las plantas nativas son complejas para obtener germinación en muchas de las especies, que tienen un porcentaje muy bajo de germinación, como por ejemplo Peomos boldo. Es muy difícil obtener germinación de Peomos boldo. En el caso del quillay, Quillaja saponaria, que es esta que le estoy mostrando acá, pues tenemos germinadores y después que tenemos las pequeñas plantitas, si ustedes se percatan, aquí ya van surgiendo pequeñas plantitas, pues estas plantitas son las que utilizamos posteriormente en los ensayos biológicos de interacción planta-planta, en este caso planta invasora versus planta nativa. Claro, todos estos estudios también revierten importancia no solamente para intentar obtener información, conocimiento científico con bases científicas importantes y mecanismos de acción demostrados que permitan pues identificar sustancias aleloquímicas que puedan tener un interés biotecnológico importante, sino también utilizamos todos estos estudios con los fines de tratar de explicar las cuestiones que ocurren en el medio ambiente en cuanto a la relación planta-planta. Por tanto, tiene también una importancia desde el punto de vista de los estudios ecológicos, de la ecología de las invasiones, pero desde la perspectiva de la llamada hipótesis de las armas novedosas o hipótesis de las nuevas armas o sencillamente alelopatía, como también se le reconocen a este tipo de interacciones bióticas. Pues bien, este laboratorio no es un laboratorio, esta cámara de crecimiento de nuestro laboratorio de semioquímica aplicada, que también se comparte con el laboratorio de epigenética vegetal, pues no es totalmente aséptica. Y a pesar de que no es totalmente aséptica, también acá hay cultivos de tejidos, se hacen cultivos de tejidos con algunas líneas de investigación que no son específicamente de nuestro laboratorio, pero sí compartimos todo este tipo de espacio o este espacio para hacer todo este tipo de estudios. Bien, entonces esto es más o menos una visión para que se tenga en cuenta cómo se proyecta el laboratorio de semioquímica aplicada en estos estudios de relación planta-planta y los estudios de relación planta-insecto desde una perspectiva semioquímica para tratar de obtener productos que puedan ser de aplicación, como he dicho anteriormente, desde el punto de vista biotecnológico y se pueden aplicar en el sector agroforestal y también que tengan importancia estos estudios desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la ecología de las invasiones biológicas, porque trabajamos sobre todas las cosas con plantas invasoras. Específicamente trabajamos con fabáceas, pero también trabajamos con plantas arbenses o malezas que son de interés agrícola. Y para eso tenemos un set de las 10 especies más importantes desde el punto de vista agrícola, que estamos aprovechando toda esta información para intentar obtener bioherbicidas que puedan contribuir a solucionar el tema del control de estas arbences, de estas malezas, sin la necesidad de tener que utilizar productos químicos sintéticos en la agricultura. Después continuaremos con otros segmentos del laboratorio de semioquímica aplicada. Muchísimas gracias a todas y todos y esperamos que estos temas les sean de su interés. En cualquier momento, cuando pase la pandemia, pues los esperamos en nuestro laboratorio de semioquímica aplicada de la Facultad de Ciencias Forestales. Muchas gracias.